espero que me escuchéis bien. Bueno, como bien han dicho, me dedico a la creatividad y bueno, voy a introducir un poco lo que viene siendo el pensamiento creativo. Vale, perdón, que es que se había quedado un poco ahí. Los puntos a tratar va a ser introducción al pensamiento creativo, qué beneficios tiene el pensar de manera creativa, la creatividad versus un negocio, que realmente no están enfrentados, sino que lo que debemos de conseguir es que estas dos partes, la creatividad y el negocio, siempre convivan. Cómo ser más creativo y un caso de éxito. Bien, pues empezamos con el planteamiento de qué es el pensamiento creativo. El pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de una habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado tiende a ser siempre original. Es importante destacar que el pensamiento creativo debe tener un resultado, ya sea por una acción interna, como llegar a una conclusión, formular una hipótesis o tomar una decisión, o una acción externa, escribir un libro, pintar un cuadro, componer una canción. Me gustaría ahora hablar de un caso de un grupo de artistas que, bueno, empezaron de una manera muy creativa. Ellos comenzaron en 2001 y se conocieron pintando grafitis en un barrio de Madrid. El significado de su nombre, Boa Mistura, viene del portugués y significa buena mezcla. Hace referencia a las distintas formaciones de los miembros del grupo, ya que uno es arquitecto, el otro es un publicista. Bien, la obra de estos chicos se desarrolla siempre en espacios públicos y tiene un objetivo que está bien marcado, que es mandar mensajes positivos e inspiraciones en diferentes lenguas y culturas. Como vemos aquí, en esta imagen, este es un proyecto que ellos realizaron en Panamá, en una verdaderamente mal, entonces pensaron que era un lugar bueno para lanzar un mensaje. Este proyecto se llamó Somos Luz y fue el mensaje con el que intervinieron en Panamá. Como podemos ver, la obra es muy grande y permite que sea habitada, ya que se hizo en uno de estos grandes edificios. Al estar habitada, aquí existía una cierta interacción con la obra, ya que cuando la gente se asomaba a los balcones o tendía la ropa o corrían los niños por el pasillo, siempre había como mezcla de colores. Aquí podemos ver cómo quedó. Y bueno, ellos dicen que detectaron un patrón que se repetía en la mayor parte de los edificios y que combinando los colores se generaba como una composición. Entonces es muy interesante lo que aquí vieron ellos, que era convertir lo que viene siendo una unidad de vivienda en una comunidad. Entonces, bueno, esto es interesante. Aquí podemos ver cómo comenzaron a pintar cada balcón de esos vecinos, incluso los propios vecinos participaban en la obra. Este grupo de artistas durante esta obra se alojó en el edificio, fue conociendo la cultura, así permitieron que entre ellos se conocieran y existiera una buena relación entre ellos y colaboraran con el proyecto. Bueno, los beneficios del pensamiento creativo son bastante numerosos, pero bueno, vamos a enumerar algunos más concretos. Y es que, bueno, una persona creativa siempre va a tener una gran habilidad en el mundo de los negocios porque va a poder solucionar problemas con gran rapidez y va a llegar a soluciones que otras personas no han visto antes y eso siempre va a ser valorado. Aparte del entorno profesional, esto también sirve a las personas en la vida personal,
Si nosotros afrontamos problemas de la vida de una manera creativa, siempre vamos a buscar nuevas soluciones y otros caminos diferentes y huiremos así de la monotonía. Bueno, cuando preguntamos dónde podemos encontrar la creatividad, la podemos encontrar en muchísimos sitios, desde un museo, que es donde se nos puede ocurrir como más rápido, pero también en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, a la hora de colgar un cuadro, siempre nos fijamos en el entorno, o si cocinamos, hacemos un pastel, o si elegimos nuestro conjunto de ropa para todas las mañanas, también estamos usando la creatividad. Y aquí, en estas situaciones siempre fluye de manera rápida y a veces inconsciente. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en el entorno laboral? Cuando estamos en el entorno laboral aparecen ciertas barreras y aumenta la seriedad. Esto lo que hace nosotros es crearnos como inseguridades y es lo que tenemos que hacer, salir de esa zona de confort y afrontar esas barreras que se nos presentan. Entonces, bueno, existen estrategias que impulsan el desarrollo de esta creatividad en el entorno laboral. Una de ellas, como pongo aquí en esta diapositiva, es plantear una pregunta o un problema y dejar que la persona realice todas las conjeturas posibles. Bueno, esto es lo que conocemos como un brainstorming, una lluvia de ideas. Si nosotros estamos acostumbrados a hacer una reunión y en lugar de tener ya todos los puntos resueltos, planteamos cuál es el problema que tenemos encima de la mesa y dejamos que las personas fluyan, seguramente escucharemos cosas que ni siquiera se nos habían pasado por la cabeza. Algunos investigadores afirman que la creatividad es un don, un talento. Sin embargo, sí que es verdad que es algo que se puede entrenar. Y bueno, en el entorno laboral se puede hacer a través de talleres, charlas, reuniones, convivencia y, como ya digo, cambiar un poco la metodología del trabajo. Cuando somos creativos en nuestro negocio, el nivel de competitividad aumenta. Por ejemplo, en el momento de promocionar un producto o un servicio, la creatividad siempre va a estar presente en el spot de televisión o en la valla que nos encontramos en la calle, en un poste o en un panfleto que nos reparta. Y el objetivo de que la creatividad esté presente en estas piezas es captar de forma rápida y eficaz la atención del consumidor. Nosotros vivimos en un entorno en el que no paramos, estamos expuestos a 100.000 estímulos. Si no encontramos algo que sea diferente, seguramente ni nos fijemos. Entonces, bueno, aquí propongo, por ejemplo, un ejemplo muy obvio de que la creatividad funciona. Si nosotros en el flyer de la izquierda nos lo repartieran a la salida del metro, por ejemplo, yo probablemente igual le eche un vistazo y lo tire a la basura. Sin embargo, si me encuentro con el autobús que tenemos en la derecha, probablemente me llame mucho la atención, haga una foto con mi teléfono, incluso la comparta con mis amigos. Entonces digo, ¿cómo puedo llegar yo a generar eso en las personas? El que ellos de manera voluntaria compartan mi producto, no tenga que repartir lo que la gente venga a él. Por ejemplo, aquí vemos unos casos de publicidad exterior, por ejemplo el de Sprite. Bueno, toda la publicidad exterior en general suele llamar mucho la atención, a lo mínimo que hagamos algo creativo. Jugar con el entorno, ¿no? Por ejemplo, esta máquina de Sprite se coloca en un sitio en el que hace calor. ¿Qué hace Sprite? Refrescarte. Pues literalmente te va a refrescar. Otro ejemplo de pintura, por ejemplo, cartuchos de tinta de impresora, pinturas, todas estas publicidades se nos suelen dar a modo de panfleto a la salida del metro o en una tienda de reprografía. Normalmente ni las leemos, no les hacemos caso. Vamos a la tienda, preguntamos cuál es el precio más competitivo y compramos. Si vemos esta publicidad, probablemente la compartamos y ya el nombre de la marca se nos va a quedar en la cabeza. Cuando vayamos frente al lineal donde están todos, probablemente escojamos el que recordemos. Aquí tenemos más ejemplos. Tenemos el ejemplo de POSIT,
que, bueno, está bastante bien, y más ejemplos sobre cómo jugar con el entorno, como el del edificio. A modo de gráfica, que podemos encontrar en revistas o en paradas de autobuses, es buscarle como un insight, algo que nos cuente lo que queremos decir. Por ejemplo, un chupachu sin azúcar. Pensemos un poco. ¿Qué relacionamos con el azúcar? Con cuando comemos un caramelo, si se cae al suelo, todas las hormigas van hacia él. Si no tiene azúcar, lo esquivarían. Es sencillo. O, por ejemplo, el de McDonald's. Juega con un elemento visual. McDonald's, las patatas fritas. Hago el logotipo del wifi y fijaros, no me hace falta ni acompañarlo de un texto. Solo con esto diremos, vale, en McDonald's tengo wifi. Es sencillo. Y a veces la limpieza y un golpe directo ya nos llama mucho más la atención. Bueno, aquí me gustaría también mostrar un spot que me parece bastante interesante. Juega un poco con el humor. Bueno, vamos a dar paso a verlo y ahora lo comentamos. Llega el verano y llega el terror de cada familia. Los padres en el libro. Bien, pues este spot anuncia un aire acondicionado. Un camino fácil hubiera sido decir aire acondicionado tal y te queda igual. Sin embargo, perdón, que se está ¿Hay algo reproduciendo más otra vez. humillante que ver a tu padre haciéndose el buena onda con tus amigos? Perdón. Sin embargo, es una manera que hace que juegue con el humor y nos hace también llamar la atención, nos llama la atención, nos arranca una sonrisa y bueno, también esto es creatividad, es cómo puedo anunciar un producto de una manera que esté deseando que entre los anuncios aparezca ese, porque me gusta. Aquí, bueno, ahora quería comentaros un caso. Esto fue presentado este año a muchos concursos de publicidad, ganó un Grand Prix y bueno, me pareció muy interesante porque en este caso se planteaba un problema y también en el mismo te lo resuelve. En Colombia apareció en el Caribe un pez que era terriblemente peligroso y se comía muchísimas especies. Entonces dijeron, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos hacer que esto desaparezca? Se está cargando toda la naturaleza. Entonces, bueno, a algunos publicistas se le ocurrieron hacer esta acción y me parece que es muy interesante que analicemos cómo podemos jugar un poco con este entorno creativo. Voy a dar paso al vídeo. Es un depredador feroz, ha invadido ya más de 40 países en el Caribe. Una carne que tiene textura. Está acabando con cientos de especies, se reproduce rápidamente. Mientras tanto vamos a salar. Considerada por el presidente de Colombia como una amenaza a la seguridad nacional. Ponemos los esparraguitos. Es terrible. Es delicioso. Es capaz de comerse hasta 30 pececillos en media hora. Puro pez león, eso es lo único que ha quedado, ha acabado con todo, no hay nada.
ideas. Con eso estamos dando a conocer. Estamos convirtiendo el pez león en el plato de mora. Hemos elaborado un libro con más de 45 recetas gourmet y una cartilla con recetas populares. Lo podemos preparar a la parrilla, a la sartén, en un ceviche, en un sashimi. Hoy los mejores restaurantes y hoteles del país lo ofrecen. Los sabores es súper suave. Muy rico. Con el frío, arepa de huevo, se hace hamburguesa, se hace chorizo, se hace ceviche con fileón. Ya se volvió costumbre en la casa, les encanta. El 84% de la población colombiana es católica y más de la mitad de esta población consume pescado en este tiempo de Cuaresma. Los invito no solo a comer pescado, sino a comer pez león. Pez león. Pez león. Sobre todo el consumo del pez león. Bueno, este es el caso, me parece increíble. Eso es pensar de manera creativa. Tenemos un problema y lo solucionamos así. Un pez que es asesino y pues nos lo comemos, ¿no? Me parece algo bastante increíble. Bueno, entonces ahora se nos plantea una pregunta que es, bueno, ¿y ahora cómo yo puedo ser más creativo? Pues bueno, lo primero de todo es actitud. Si uno no quiere ser creativo, no lo va a ser, pero si de verdad se quiere ser creativo, se puede ser, empezando desde el principio. Como comentaba antes, lo primero es salir de esa zona de confort, de ese día a día, de esa rutina que tenemos. Por ejemplo, nos levantamos, si tenemos una rutina, la cambiamos. Nuestro espacio de trabajo, ¿alguna vez habéis probado a cambiar la mesa de posición o a cambiar la decoración de la mesa o cambiar los conjuntos que nos ponemos cada día, combinarlos de otra manera? Estos son pequeñas cosas que parecen que no, pero generan como una actitud en el cerebro que te hace ver las cosas de otra manera. También, como comentábamos, el ambiente en el que nos movemos nos puede influir en la creatividad. ¿Cómo se aprende a ser creativo? Entrenándose cada día. Siempre preguntarnos, vale, esto lo hago así, pero ¿cómo lo puedo hacer de manera diferente? Y aquí hay dos puntos que son muy interesantes, que es que siempre tenemos que pensar en que hay una posibilidad de que fracasemos, los experimentos pueden salir mal y configuran una oportunidad de aprendizaje para mejorar el concepto creativo original. Y otro punto es que siempre tenemos que estar abiertos y proactivos a las cosas que sucedan fuera de nuestra empresa. Esto va a hacer que nos nutramos. Por ejemplo, ya no solo lo que hacen otras empresas que puedo implementar en la mía, sino en estímulos que puedo captar del exterior. Desde ir a un museo, ver una película, escuchar una canción o hablar con una persona. Todo eso son estímulos que nos van a hacer que pensemos de una manera diferente en todos los entornos. Entonces, bueno, ahora nos planteamos qué pasos hay que seguir para poder llevar a cabo nuestras ideas. Pues bueno, sí, tiene que existir un proceso claro para innovar y para ello el personal debe de estar capacitado. Hay que entrenar unos líderes que puedan coordinar proyectos y puedan llevar todo esto a cabo. Tener un espacio donde podamos trabajar en equipo, reunirnos, compartir ideas. Tener un presupuesto, por supuesto, para llevar adelante todos estos proyectos. ¿De qué sirve que se nos ocurra algo y nos digan no hay presupuesto? Eso es una barrera que va a influir mucho. Y sobre todo, pues tener un responsable de todo el proceso que luche siempre por nuestras ideas
y recursos para llevarlas adelante. Aquí me gustaría hacer hincapié en que sí que es verdad que necesitamos un responsable, unos recursos, tener espacios y todo, pero también tenemos que ser realistas y saber decir, esta idea es factible y se puede hacer. No podemos tampoco proponer cosas que no se puedan llevar a cabo. Debemos de pensar con los pies en la tierra. Y bueno, ahora decimos, ¿cuáles son los beneficios del desarrollo de la creatividad y el fomento de la innovación en las empresas? Pues por supuesto, el aumento de la capacidad competitiva y la sustentabilidad a largo plazo. Pero lo más importante, la motivación en las personas. Cuando nuestro trabajo se convierte en una rutina, empezamos a trabajar peor y nos aburrimos. Entonces, si nosotros hacemos participar a todo el mundo en un proceso creativo, aumentará la fidelización de esas personas con la empresa. Bueno, ahora quería comentar un caso de éxito de Bere Casillas, el hombre que vemos en la foto de la derecha. Y bueno, Bere Casillas es un sastre granadino que aprendió todo lo que sabe actualmente de su familia. Entonces, me parece muy interesante el caso de Bere Casillas porque, bueno, se le planteó un problema muy gordo y lo supo solucionar de una manera muy original. Entonces voy a hablar un poquito de lo que pasó. Bere Casillas aprendió el oficio de la confección de la mano de sus padres, como he dicho, y una empresa. Apenas una semana después de formar la empresa familiar, este señor abandona sus estudios, en esa época era un chaval, y se incorpora a la empresa y decide aprender todo desde cero. ¿Qué pasa entonces? Que la marcha de esta empresa es buena y en 1996 comienza a deslocalizarse la confección textil en España. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas textiles empiezan a producir en otras ciudades mucho más baratas, otros países como China, y entonces a Bere Casillas se le plantea un problema. Hasta ese momento solo confeccionaba y a partir de ahí se ven obligados a vender de forma directa a clientes, a montar una tienda propia, una tienda que monta en Granada, en Oguíjares, junto al propio taller. Los 2 primeros años del negocio registran unas cifras de ventas magníficas. De hecho, él comenta que en 2007 estuvieron cerca de facturar 1 millón de euros y tenían empleados hasta 10 personas. Fijaros que abrieron en 2002 y en 2007 ya registran este volumen de ventas. Ante esos datos, el empresario hace una apuesta arriesgada y hace un incremento de las cantidades en un 45%. Para su sorpresa, ¿qué pasa? Que en 2008 las ventas caen en picado. La crisis económica florece y se agudiza. Los bancos financian y entonces dice, tengo un problema, estoy arruinado. Bere Casillas se encuentra que tiene en sus almacenes un montón de género que no vende y ningún pulmón financiero porque todos sus beneficios de años anteriores lo ha reinvertido en el negocio. Entonces, en 2008 se plantea el cierre. Estaba arruinado, no podía pagar nóminas ni proveedores, la situación era dramática y él sigue adelante gracias a pequeños ingresos que tenía la empresa de su mujer. Entonces, bueno, aquí vemos un planteamiento del problema, ¿no? Que está totalmente arruinado. Y es muy interesante la solución que él propone. Conoce a un chico y le propone que salga a Internet, que Internet quizá pueda ser su salvavidas. A partir de ese momento, Bere Casillas sigue formándose de manera autodidacta. Compra cursos con los que irá aprendiendo por su cuenta. Entonces, en ese momento, él tiene un portátil que le regaló su hermano. Y bueno, constancia y mucha curiosidad, como decíamos, tenía ganas. Se empapa de todo tipo de tutoriales y en 2009 entra a cañón con todas, se abre un perfil en Facebook, Twitter, Twenty e incluso un canal de YouTube.
Y hago hincapié en el canal de YouTube porque, bueno, en el 2009 sube su primer vídeo, un tutorial de cómo hacer un simple nudo de corbata. En estos momentos, supera los 5 millones de descargas y más de 3.000 comentarios procedentes de todas partes del mundo. Su canal tiene actualmente más de 13.700 suscriptores. No es ninguna tontería. Entonces, bueno, el objetivo de esta presencia en Internet, él lo tenía claro, enseñar a los demás a ser elegantes desde cero, desde lo más básico, hacer un nudo de corbata. Y para ello él acuña un término, el cual lo llama elegancia 2.0. Y eso lo hace para aunar su presencia en Internet. Automáticamente ve que los números de la tienda van remontando y nota cómo su marca y su negocio cada vez es más buscado. Eso se traduce automáticamente en mejores ventas. Todo fue progresivo, no fue inmediato, por supuesto, pero sí es cierto que venden más y a mejores precios y en plena crisis. Bueno, vemos, esto es un claro ejemplo de pensamiento creativo. Ante una situación de crisis, de desmoralización, coge, se pone a investigar las redes sociales, se lanza a Internet y empieza a ver que por ahí ya no solo llega la gente de Granada, sino que llega a todas partes del mundo. Empiezan a hacerle entrevistas en la tele y se dispara. A mí ahora me gustaría enseñaros el vídeo, que vaya a ver que no le hizo falta tener muchos recursos, lo hizo con lo que él tenía, ¿no? Un taller de ropa, una plancha y bueno, su sabiduría fue lo que le llevó al éxito. Entonces, bueno, voy a enseñar el vídeo que le dio tantas visitas de cómo hacer un nudo de corbata para que veáis lo sencillo que puede ser. No me va el enlace, vamos a ponerlo. El principal problema que tiene el nudo Windsor es la distancia que tienes que respetar entre la pala pequeña y la pala grande para que el nudo no te quede excesivamente corto. Toma como referencia un palmo de tu mano desde el principio del cuello de la camisa, un palmo. Sitúa la pala pequeña debajo de la pala grande y seguidamente siempre seguirá el mismo movimiento. La pala grande desde fuera hacia adentro y desde fuera hacia adentro. Repito, siempre desde fuera hacia adentro y desde fuera hacia adentro. Cogemos la pala grande y hacemos el movimiento. La introducimos desde fuera hacia adentro y un detalle muy importante, aprieta bien la lazada. Insisto, aprieta bien la lazada. Nos vamos al otro extremo y hacemos la misma operación, desde fuera hacia adentro y volvemos a apretar bien la lazada. Acto seguido, lleva la corbata detrás tuya y introduce la pala ancha por la lazada que ya tienes creada. Una vez hecho el nudo, solamente tienes que tirar hacia abajo para ajustarlo. Comprobarás que te ha quedado un triángulo perfecto, un nudo grueso, sin ningún tipo de desplazamiento de la corbata ni a la derecha ni a la izquierda. Un nudo perfecto. Aquí tienes la sorpresa que te tenía preparada. Si todos los días practicas un poquito esta fórmula de hacer el nudo, cuando algún amigo o compañero te solicite que se lo haga, tú lo único que tienes que hacer es ponerte la corbata, le haces el nudo y automáticamente conseguirás que se quede perplejo. Aquí hay alucinante. Bueno, ahí hemos visto a Bere, como veis muy sencillito, un hombre que no requiere de grandes inversiones para salir adelante. Y bueno, espero que esto también os sirva para un poco abriros la mente de que para ser creativo e innovar no hace falta tampoco tener muchos recursos.
Y bueno, como comentaba, hay que abrir la mente, pensar siempre en cosas originales, llamar la atención, estar dispuestos a hacer las cosas diferentes y generar impactos. Y os voy a dejar con otro caso de Boa Mistura. Esto lo hicieron en las calles de Madrid. Esto, como querían lanzar un mensaje para todo el mundo, me parece que tienen una influencia sobre las personas brutal, y me gustaría concluir esto con este caso. De jóvenes se dejaba caer, yo me dejaba enredar y siempre chocaba. Cuando te diste cuenta, yo deliraba. ¿Cuándo estarás de vuelta? Me preguntaba. Flores en los balcones, golpes de palabra. Amanecerá y echaremos a andar entre hojas mojadas, con la ansiedad a cuestas y una esperanza. En la ciudad deshecha, recién pintada, quedamos en dejarlo morir en primavera. Será un invierno largo, juntando los pedazos que nos quedan. Pánico en los aviones y la mirada buena. Se dejaba ayudar, me ayudaba a pensar y valía la pena. Hay una guerra enferma en las fronteras y una ventana abierta en las aceras. Quedamos en dejarlo morir en primavera. Será un invierno largo, juntando los pedazos que nos unen. Quedamos en dejarlo morir en primavera. Será un invierno largo, juntando los pedazos que nos quedan. Que nos quedan. Y bueno, aquí estaría un poco
todo lo que quería comentar sobre la introducción al pensamiento creativo. Me gustaría comentaros que dentro de la Spain Business School podéis encontrar un montón de másters y cursos muy interesantes donde se tratan muchos de estos temas. Animaros a que le echéis un vistazo a la web y bueno, hasta aquí llega todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Y ahora si tenéis alguna pregunta las podéis ir haciendo por el chat y Blanca os las contestará. Bueno, parece que ha quedado todo bastante claro. Si no, Blanca, si quieres añadir algo más o si no, ya despedimos el webinar. Sí, por mí Perdona, todo Blanca, bien. están preguntando si recomendarías algún libro. Perdona. Bueno, algún libro depende de qué es lo que realmente te quieras enfocar. Respecto a la creatividad, hay muchos de introducción al pensamiento creativo, se pueden encontrar en cualquier biblioteca. Creatividad publicitaria eficaz va más enfocado a todo el tema de la creatividad linkada a lo que viene siendo publicidad. Y bueno, sobre todo lo que he dicho, aparte para nutrirnos de pensamiento creativo, no dejar de recibir estímulos, desde ir al cine, museos, ver pelis, pero siempre teniendo en la cabeza que esto nos puede servir para pensar de manera diferente. Pues Blanca, si quieres decir algo más. No, por mi parte todo bien. Despedir a todo el mundo y darle las gracias por asistir. Bueno, muchísimas gracias a ti y os esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.